y bueno, vamos a explicar un poco acerca de las herramientas neumáticas y las herramientas eléctricas. Vamos a tocar puntos clave dentro de todo, cosas que ustedes ya saben, es correcto, pero bueno, que les va a servir a detalle, ¿no? Si es que saben por ahí de repente una opinión o acotación, también lo hacen. Acuérdense que la forma de adaptarse o de capacitarse no solamente viene de quién nos capacita, sino de uno mismo, ¿sí? Entiendo que el trabajo también les enseña. Bueno, continuamos con lo primero, por favor. Ya. Las herramientas neumáticas, vamos a empezar por ahí. Herramientas neumáticas, ¿qué me dirá el término neumático? Aire, correcto. ¿Sí? Presión, ¿qué más? ¿Qué más me dirá? Ya está. Empecemos por aquí. Tenemos las responsabilidades, que es una palabra muy importante para nosotros en el caso de tanto nosotros como empleados, como colaboradores, como trabajadores, ya como operarios, y en el tema del empleador, ¿no? En la empresa contratante, en este caso Proserje, que es quien los contrata a ustedes. La responsabilidad dentro de todos nosotros, por ejemplo, empecemos por la empresa, ¿no? ¿Qué dice la empresa? Dice garantizar las condiciones seguras de las herramientas y el lugar de trabajo, capacitar a los empleados en el buen uso y manejo de las herramientas, que eso es lo que nosotros estamos viniendo a hacer ahora. Retroalimentar, capacitar, incrementar el conocimiento que ustedes tienen en base a sus herramientas, ¿no? La responsabilidad es nuestra, respetar las prácticas y procedimientos seguros establecidos. Es correcto. A nosotros nos dan un patrón, nos dicen que estas son las leyes que tienes que seguir, como hasta hace un momento lo escuché al ingeniero, ¿no? Decía, ustedes tienen prácticamente su capacitación, correcto, no la tienen para afuera, dijo el ingeniero, ¿no? Drástico en el sentido, pero lamentablemente así pasa, ¿no? Comunicar de inmediato sobre peligros identificados. Bueno, buenas tardes. Aquí, siéntate. Entonces, bueno, comunicar de inmediato los peligros identificados. ¿A qué refiere? Cuando, por ejemplo, muchas veces nosotros estamos trabajando con el compañero del costado, con el otro compañero, y el compañero comete un incidente, ¿no? Comete digamos, algo que no es correcto, algo que vaya en contra del reglamento, en contra de la salud que ustedes, bueno, tienen. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Comentar al compañero y, o si no, pues hablar a la supervisión. No por un tema de que seamos unos egoístas en el tema, o que somos, como le decimos, unos chismosos por ahí, ¿no? Sino porque también nos cuidamos a nosotros y cuidamos al compañero. Acuérdense que cuando nosotros hablamos de herramientas de poder, la palabra poder, que por ejemplo, ¿qué nos dirá a nosotros? Fuerza, torque, ¿no es cierto? El torque igual es el tema de poder, la fuerza es lo propio. Entonces va a implicar una fuerza, un torque, ¿no? Un poder en el cual nosotros nos pueda, en este caso, lastimar, como beneficiar en el tema del trabajo que nosotros realizamos, ¿no? Presidente. Permítanme un ratito, está procesando. Hablábamos de orden en nuestro, por ejemplo, en nuestro lugar de trabajo, el tema de la limpieza y mantenimiento. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, por ejemplo, tenemos que tener las herramientas guardadas ya no en los pasillos, no por donde transitemos. Guardar, por ejemplo, los equipos donde no se estén utilizando, desechar los escombros, que nosotros trabajamos, por ejemplo, con el tema de grava, con el tema de desmonte, qué sé yo, en este caso no. Y más que todo cuando trabajamos con herramientas eléctricas, porque ustedes trabajan parte de metalmecánica, ¿cierto? O mantenimiento también, ¿no es cierto? Entonces, el tema de las mangueras, en el caso neumático, el tema de del cableado, en el caso eléctrico, no cruzarlo, ¿no? Por el compañero, por los pasillos en este caso. Continuamos. Algo que es muy importante, que es el tema de los EPPs. ¿Quién me puede decir qué EPP se ha hecho común, no solamente para nosotros, sino para todo el mundo? Correcto, las mascarillas, los barbijos, ¿no es cierto? Que aún veo aquí unos compañeros que también lo vienen usando. Las mascarillas es como un EPP, es un equipo de protección personal, hoy por hoy, para el común denominador de toda la gente. Pero en el caso nuestro tenemos algunas que siempre las debemos de llevar. ¿Cuáles serán? Correcto, ¿no? El tema de las botas, los lentes, el casco. Y hay otros EPPs que deberemos de usar según la aplicación que nosotros tengamos, ¿cierto? Si yo paso a un almacén, simple y llanamente puedo tener el tema de mis botas, puedo tener el tema de las mangas largas, el tema del casco, o un tema de protección, ¿no? O el tema incluso de algunos lentes, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos, ¿no? El tema del casco, vemos el tema de un respirador, en el caso de ese otro tipo de mascarilla que también podemos tener, el tema de los zapatos de seguridad,
de la indumentaria, incluso el tema de la ropa, ¿no es cierto? ¿No nos permiten estar con manga corta? No, es por un tema de seguridad, ¿correcto? Entonces, justamente en base a eso va el tema de responsabilidades. Empezamos con ello, la exposición, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hablamos de protegernos nosotros, del buen uso. No, usar una herramienta, pero ¿qué tiene que ver con el tema de la herramienta? Tiene mucho que ver. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos que utilizar en obra? Minimizar el riesgo. ¿Un riesgo se podrá exterminar? No, ¿verdad? El riesgo siempre va a estar latente, correcto. Siempre va a estar presente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Minimizar el riesgo. Empezamos la exposición con una palabra importante. ¿Cuál es? Responsabilidad, ¿no es cierto? Entonces, yo soy responsable al usar el casco, al usar los guantes, al tener los zapatos de seguridad, la indumentaria correcta, los EPPs correctos. Entonces, nosotros somos responsables del buen uso de esto, ¿no es cierto? Del tipo de herramienta. Por ejemplo, acá tenemos herramientas neumáticas, ¿cierto? Una herramienta neumática es aquella donde se le va a aplicar aire, se le va a aplicar presión de aire, ¿correcto? Acorde a la presión de aire, ¿esto modificará el tema del uso de la herramienta? ¿Sí o no? ¿Quién puede decir? ¿Sí? ¿Yo puedo regular la herramienta? Sí. Correcto. Y al regular la herramienta, en este caso, perdón, al regular el aire, la mayor presión, ¿qué hará con la herramienta? ¿La hará funcionar mejor, peor? Mayor torque, dicen, ¿no? Ahorita vamos a comenzar a hablar un poquito más de ello. Es correcto, cuando yo libero mayor presión, ¿qué va a pasar? Justamente ello, va a liberar una presión mayor sobre la herramienta. Las herramientas deben de utilizarse con cierto porcentaje, ¿ya? En el caso de PCIs. Ahorita lo vamos a ver. Por ejemplo, ¿quién me dirá qué es esto? Una lijadora, correcto. ¿El que sacan? Una clavadora. ¿Sí? Hablamos de todas las herramientas neumáticas. ¿Cómo se llama? Clavadora. ¿Y por qué la sonrisa? A ver. ¿Qué tenemos acá? No, es un calentador. Esto es un cincelador, pero es tipo pistola. Es tipo el escariador que nosotros tenemos. Ustedes reconocen su escariador, ¿verdad? Se movió. Mientras se van reconectando ellos, nosotros les comentaba que nosotros tenemos el tema de un escariador, ¿cierto? En este caso, esto es un escariador. ¿Qué es este, verdad? ¿Lo reconocen o no? Listo, esto es un escariador. Este escariador, ¿lo utilizan ustedes así con las agujas? ¿Con qué lo utilizan? Con cinceles. ¿De qué tipo? ¿Qué determina el uso del tipo de uso de cincel? Pero más usan el tema del plano. ¿Será este? Algo así parece. ¿Este? Estos. Pero este también es, ¿ok? Si no es por el tipo de punta. Correcto, que depende del trabajo. Las marcas utilizan lo que son los planos, los que son de punta, de este tipo de punta hexagonal o este tipo de punta diamante que le dicen. ¿Ya? Entonces, depende del tipo donde lo vayan a utilizar. El tema de las agujas no siempre las utilizan. Entonces, todas estas herramientas son utilizadas bajo otra herramienta, ¿no es cierto? En este caso, ¿qué nos produce aire? Una compresora, correcto. ¿Y qué es lo que hace una compresora, por ejemplo? Es un acumulador de aire. ¿Esta compresora condensa agua o no condensa agua? ¿Qué utilizo yo para que no se pueda condensar esa agua, para que no se distribuya esa agua? Un filtro. Un secador, un filtro, ¿listo? Y para yo darle un previo mantenimiento a mi equipo neumático, como el caso por ejemplo, que es un escariador, o este caso de aquí. ¿Qué es esto?
Pistola de impacto. ¿De qué encastre? Claro, no es 3 cuartos, es medio, ¿no? Es una pistola de impacto de encastre 3, perdón, de medio, correcto. Todas estas herramientas pueden utilizarse, correcto, bajo una herramienta neumática que produce aire, que es la compresora. En el caso nosotros tenemos aquí un Secador. ¿Cómo se llama esto? Cúmplelo. Esto es un... Este es un manual, solo esto. Vamos más a fondo, Un filtro. ¿Qué más? Filtro y regulador de presión. Vamos por ahí. El equipo se llama... Vamos a hacer la pregunta más luego. El equipo se llama un filtro regulador lubricador o FRL. ¿Ya? ¿En qué nos ayuda esto? A ver, justo acá, por ejemplo, su compañero, ¿cuál es su nombre? Enrique nos comentaba y nos decía un secador, correcto. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo? Acá tiene un filtro para nosotros poder filtrar el agua, ¿cierto? Tengo un speech. Correcto, un purgador. Es donde yo puedo agarrar y simplemente liberar el agua que se va a comenzar a juntar de esta parte. Va a filtrar el agua. Voy a poder regular, mediante esto, ¿sí? Voy a poder regular la presión de aire. En este caso, este manómetro, como bien lo dijo su compañero, trabaja hasta 150 PSI. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, tengo... ¿Qué será esto? Lubricador. Por eso se llama filtro regulador lubricador. Está en orden, ¿cierto? Filtra, regula y lubrica. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos con esto? Nosotros, lubricando el equipo, nosotros le damos un previo mantenimiento a nuestros equipos neumáticos, como el caso de la pistola de impacto, ¿correcto? Nosotros, por ejemplo, ¿qué hacemos? Simplemente nosotros regulamos, acá tiene unas flechas en el sentido horario, antihorario, para poder regular la presión de aire que vaya a tener el equipo. ¿Quién de ustedes me puede decir, en el caso de los equipos neumáticos, cuánta presión se tiene que liberar de un compresor para que tenga el torque de ese propio equipo, para que tenga ese torque máximo? Mayormente la presión de eso es de 3 a 8 bares, ¿no? Que En tiene bares. que ver de 6 a 8 mayormente para que te llegue un torque máximo de la pistola, de cualquier equipo que estés utilizando. ¿Y en PSI? Es 84, 85. Correcto. 84, 85, en este caso el estándar es, ¿lo dijeron por ahí? 90 PSI. Cuando yo aplico y yo libero 90 PSI en una herramienta, esa herramienta tiene que botar todo su torque, toda su fuerza. Pero ojo, hablamos de una cosa. Tenemos un compresor. Señor Ticona, ¿pero por qué existen en este caso compresores de tornillo que tranquilamente trabajan hasta 230, 270 PSI? ¿No? Por eso existe el tema del regulador. Con eso nosotros regulamos cuánta presión tiene que botar. Ahora, acordémonos que nosotros no solamente tenemos un compresor y un solo equipo y no estamos como el compañero. Oye, préstame, por favor, me toca. No funciona así, ¿verdad? Tenemos varias tomas, varias líneas de aire, ¿no es cierto? Ahora, díganme ustedes, lo correcto será... Ahí está. Quedamos acá, ¿verdad? Acá teníamos el tema de la pistola de impacto, la clavadora, que a algún compañero le gustó mucho. Acá tenemos el tema de... ¿Cómo se llama esto? Escariador. Una turbineta, un buril, ¿no? También le dicen un buril. ¿Y el de acá qué será? No, parece, pero no es. Similar a un torquímetro, pero en este caso esto es un ratchet. El tema de los torquímetros, existen herramientas neumáticas, sí, que son herramientas de torque controlado. ¿Con quién lo controlaré? En el caso de las herramientas neumáticas. Con la presión de aire y con lo que dijo su compañero, ¿cuál es su nombre? Iván, con lo que dijo Iván, con el tema del manómetro regulador. De esa manera nosotros podemos especificar en una herramienta de torque controlado, una marca conocida, por ejemplo, en herramientas de torque controlado neumático, ¿alguno de ustedes conozca? No. Esas son eléctricas, neumáticos. Chicago Pneumatic tiene lo suyo, correcto, pero en este caso una marca conocida es Hytor. ¿Han escuchado de Hytor? Sí. Pero Hytor lo han escuchado por la parte hidráulica, ¿no? Vamos a tocar un poquito el tema para que ustedes lo puedan conocer. Este es un ratchet.
un rache como el que nosotros, un criqué que le dicen. ¿Qué más le dicen? Una chicharra, ¿cierto? Nosotros tenemos un dado, simplemente acercamos, ¿no es cierto? Eso es lo que pasa, pero este es un rache neumático. Apretamos y se ajustó, ¿no? Continuamos. Acá tenemos el modelo, en el caso del, ¿cómo le dicen? Cincelador. En este caso, un escariador es aquel que es más pequeño y este es un cincelador. Les hablaba de este modelo, ¿cierto? Este le hará. Este es justamente ese es el cincelador, es el modelo que va para el modelo W2A1. Continúa. En este caso, para el Chicago Pneumatic tenemos el CP4136, al igual que tiene su conector propio Chicago, que tiene igual sus cinceles, ¿no? Lo que les decía, el tema de la punta o el tema del plano, ¿no? Continúa. Tenemos justamente el tipo de conexiones, en este caso esta se conoce como conexión Chicago, ¿cierto? La conexión Chicago se conoce por el tema de la marca. Chicago Pneumatic e Ingersoll Rand son marcas top en el mercado en la parte de herramientas neumáticas. Cuando yo les digo pistolas de impacto, ¿ustedes qué marca me dicen? Es lo que se ve en la cabeza. Ay, graso error. Lo que yo he visto bastante es el tema de Stanley, ¿verdad? De Stanley, ¿no es cierto? Ahorita vamos a llegar a una frase que me gusta mucho, ¿eh? Trooper, Baco, que han comenzado a sacar las marcas menores, ¿verdad? Tenemos dos tipos de conexión. ¿Esto qué cosa será? Una conexión rápida, ¿cierto? Un acople rápido, perfecto. Y en este caso, algo no permitido, pero que a veces lo van a ver en campo, ¿no? Creo que hoy por hoy ya no deben verlo, o lo siguen viendo. No, ¿verdad? No se debe utilizar, ¿qué cosa es? Una abrazadera común, simplemente una manguera. Eso ya no lo deben de utilizar. Porque... Pero, ¿qué es lo que pasaría, por ejemplo, si Juanito utilizaría esto? Se suelta la manguera y son prácticamente 170 PSI que le van a dar en toda la espalda, Juanito, ¿verdad? Así, toma, por eso es lo que va a pasar. Pobre Juan. Ahí vamos al tema, por ejemplo, acá presten atención, ¿verdad? Lo que dijo Iván en el tema de lo que es el manómetro, ¿cierto? Nosotros regulamos, con el regulador que nosotros tenemos, bajo el manómetro podemos visualizar el tema de cuántos PSI le vamos a dar. En el caso de una herramienta como esta, ¿cómo se llamará? Pistola de aire, soplete, ¿no es cierto? Soplete de aire, ¿no? ¿Qué es lo que utilizamos? Simplemente eso lo usamos para poder limpiar nuestra herramienta. Lo ideal es que yo utilice mi herramienta y simplemente conecte. Acá tengo 90 PSI en la compresora, señor Tigona, correcto. Agarro mi pistola de aire, la conecto y simplemente comienzo a limpiar mi herramienta. ¿Será lo correcto? ¿Qué dice acá? 30 PSI. Esta herramienta chiquita, yo tengo que manejarla con 30 PSI. Pero en el apuro, en el trabajo, ya va a ser las 5 de la tarde, se va el bus, no, limpié mi herramienta, la dejé al costado y se acabó. Si es que tienen esa práctica, ustedes sabrán, ¿no? De repente agarran, simplemente dejan la herramienta. De esa manera ustedes, por ejemplo, por el tema de trabajo donde se encuentren, van a limpiar el equipo. Hay otros que tienen, por ejemplo, este filtro, ¿verdad? Entonces nosotros tendríamos que simplemente sopletear todo el equipo para que incluso no se pueda meter por acá el tema de la tierra donde yo vaya a trabajar. Depende del sitio donde ustedes trabajen. No es lo mismo trabajar en una concesionaria, en un taller automotriz, que trabajar, por ejemplo, en el tema de campo como ustedes lo hacen. El trabajo que ustedes realizan es más rudo, ¿no? En ese caso. Máquina. Palomo plateado, ¿no? El uso de boquillas se requiere un equipo de protección personal adecuado, ¿no? Que sería netamente para nosotros. Por el tema de no hacer que voy de frente, agarro, sopleteo y no tengo lentes y toda la tierra en los ojos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con ello. Entonces, haciendo una acotación a ello, 30 PSI para una pistola y 90 PSI. Pero ¿qué es lo que el trabajo que tendría que hacer con lo que ya habíamos conversado? El tema del FRL. Yo tendría que agarrar, regular a 30 PSI, soltar 30 PSI y simplemente poder limpiar mi pistola de impacto, mi escariador o el equipo neumático que yo esté utilizando. Tengo un FRL que significa... Correcto. Voy a volver a preguntar, ojo. Vamos a hacer unas preguntas con más tarde. ¿Ya? ¿Con premio? Por eso. Si no me contestan, el premio se va al agua. Continuemos. ¿Ya? El tema del FRL, como bien lo dice, es el tema del filtro regulador indicador porque filtra, porque regula y porque orienta, no porque le da la gana. Continuamos. Tal cual la imagen, solamente que en este caso este es movible por el tema de la estructura y de protección del propio equipo, ¿no?
Muchas veces tengo la manguera, lo que lo podemos poner acá, y puedo deslizar mi equipo o con una compresora móvil también. Bueno, continuamos. Acá tenemos un circuito donde solamente tenemos una salida. Díganme ustedes, ¿este FRL será correcto ponerlo luego de la compresora y que pase por toda la línea y conectar mi equipo, o deberá tener aquí directamente? Deberá tener directo del punto al equipo o de la compresora al FRL, toda la línea de aire y recién al equipo. Está bien. De la compresora a la salida. Compresora del FRL. Ya, a ver. Tenemos opción A, ¿ya? Más fácil así. Opción A es esto, ¿no? Que va de la compresora, que sigue las líneas de aire, todo eso, llega al punto, tengo el FRL, sale una manguera pequeña y se va al equipo. Esa es la opción A. Opción B. En la opción B, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo la compresora, ojo a esto, tengo el FRL, paso por toda la línea de aire y directo al equipo. Opción A, opción B. Claro, el secador. Ya, eso es una probabilidad. Esto, por ejemplo, que es la opción A es la correcta, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo debo, por ejemplo, desde el punto de salida, ¿no? Por ejemplo, por aquí ingresa lo que es el aire y por aquí sale, ¿cierto? De acá yo tengo una manguera, que es esta que está aquí. Esta manguera como mínimo deberá tener 30 metros. ¿Para qué? Para que llegue lubricado el equipo. O sea, 30 metros de esas chispas de aceite van a llegar al equipo. ¿Ok? Entonces, si es que yo agarro y lo pongo aquí, acá yo tengo 60 metros, ponte, ¿qué es lo que va a pasar? Se pierde la lubricación. ¿Y qué es lo que va a pasar con el aire? Va a volver a condensar agua y al equipo le va a llegar agua de igual manera. ¿Sí? Entonces yo puedo tener 60, tengo 60 metros, señor Ticona, y el señor Ticona ha dicho que acá tiene que llegar y de la manguera acá. No, simplemente se acorde a la distancia. Y acuérdense que ustedes tienen también muchas veces una compresora de tornillo y en base a eso tienen varias líneas de aire. Un ejemplo es esto que está aquí. Acá, ¿qué es lo que tengo? Tengo una compresora, ¿no? En este caso, bueno, haciéndole promoción a la marca Schultz. Tengo una compresora y tengo mis líneas de aire, ¿no? Imagínense que estas líneas estén dispersas pues, por varios lugares. Bueno, acá tenemos una imagen pequeña. ¿Cómo se llama esto? FRL, lo filtro regulador lubricador. Este, lo propio, ¿verdad? Y este. ¿Pero qué pasó acá? Solamente es un filtro y le falta el tema de lubricación, ¿correcto? ¿Cómo se llama esto? Una moladora neumática. ¿Cómo se llama? ¿Qué encastre? Puede ser de encastre, claro, correcto. Los modelos van muy bien. En 3/4 y una prueba. Muy bien, chicos. Ya tengo acá, por ejemplo, el tema de un buril, un esmeril neumático. ¿Y esto cómo será? Una pulidora o una lijadora. En las pulidoras, lijadoras o pistolas de pintar, ¿será correcto que les llegue aceite? Ahora se dan cuenta que solamente necesitamos filtrar, ¿verdad? Este tiene otro tipo de mantenimiento, ¿no? Desmontando el equipo y en una mesa. En el caso este, tiene sí su pre-mantenimiento, que es lubricarlo con el propio uso. Ojo, ¿ya? Entonces, por eso es que solamente aquí utiliza lo que es un, ¿qué se llama? Un filtro. ¿Qué otro equipo les acabo de mencionar que tiene que utilizar solo filtro? Correcto. Una pistola de pintar. Mi compañero Juan me prestó su compresora que tiene un FRL. Voy a pintar mi carro. Un mes después todo con bombas. Pasa, porque no va a agarrar porque va a tener ¿qué cosa? Aceite, ¿verdad? Va a estar lubricado. Entonces, esto es lo correcto, ¿sí? No puedo tener el FRL aquí, todas mis líneas y de frente a las mangueras. Ojo, tengo que tener simplemente en cada punto de conexión. Nosotros conocemos un manifold. ¿De qué otro nombre le conocen? El manifold, ya. Chanchito. El chanchito que ustedes conocen tiene varias salidas, ¿o no? Sí. ¿Será correcto que de la compresora salga un FRL y llegue al chanchito y recién se distribuya? ¿O, en su defecto, en cada línea tiene que salir FRL? Cada línea. Eso es lo correcto. Que lo hagan o no, ya depende en este caso de su supervisión.
¿Ya? ¿Ok? Nosotros, ¿qué tenemos acá? Tenemos aceite para los, en este caso para los lubricadores. Señor Ticona, ¿será correcto nosotros utilizar cualquier aceite? Un aceite que tenga ISO 32, ¿ya? Por ejemplo, el 10W30, que es común, que se encuentra en cualquier lubricentro, ¿ya? O hay algunos aceites que son específicos. Las marcas han sacado específicamente para este tipo de equipos, pero el que ustedes pueden utilizar es uno que cumpla el ISO 32. ¿Qué otro aceite u otro aditivo cumplirá con el ISO 32? Que ustedes hayan visto en mantenimientos, con líneas amarillas, ya está por vendido. El 10W. El 10W30, correcto. No, el 10W. ¿Solo el 10W? Hidrolina. Correcto. Ese es un aceite de ISO 32. ¿Ya? La hidrolina, tanto la blanca como la roja, se puede utilizar también esto, ¿no? Pero lo usual es por la viscosidad, es el tema del 10W30. ¿Ok? Esta es una marca Milton, que nosotros la comercializamos, claro está, que también cumple con esa función. Es un aceite netamente para este tipo de equipos. ¿Sí? Bueno, acá vamos a hablar con las herramientas eléctricas. Aquí hay una frase muy importante, ¿sí? No hay herramienta mala, sino mal utilizada. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí y ustedes van a decir, me van a decir después por qué digo esta frase, ¿ya? ¿Cómo se llama? Dado de impacto, ¿de quién casa? 3/4. 3/4. Esto que me falta el tamaño. ¿Y esto es? Estriado, dado tubular estriado, 12 puntas de encastre de medio, correcto. Si tengo una pistola, voy a ajustar el carro, o voy a ajustar algo, por ejemplo en mi mantenimiento, y voy a utilizar este rodillo. Ya está. Lo podía pensar de cualquier manera. Yo podría utilizar esta pistola de impacto y tengo, mira, vamos a hacer un recuento de todo. Ya tengo mi compresora, simplemente está regulado, Juan lo dejó a 120 PSI. Simplemente voy a utilizar este dado para el tema del ajuste. Digamos que Juan fue muy imprudente y lo utilizó a 170 PSI, ¿okay? O se malogró el ferro. Voy a hacer un ajuste con este tipo de dados. ¿Será correcto que utilice esto? ¿Con qué dado debería utilizar? Con el dado de impacto, ¿correcto? Con este otro. Díganme ustedes, este dado que yo tengo acá es más duro que este dado. ¿Cuál de los dos dados será más duro? El cromado. ¿Y este será más blando? Correcto. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Este dado es más duro porque sufre un proceso más. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto se va prácticamente a quebrar. Cuando nosotros realizamos un ajuste, esto puede llegar con los 170 PSI a simplemente a reventar. ¿Ya? Lo que no pasa con un dado de impacto. Un dado de impacto, ¿qué es lo que tiene? Sufre una elongación que nosotros no lo vamos a ver. Pero el dado, ¿qué es lo que hace? Simplemente que el último ajuste hace esto, ¿no? Hace simplemente una pequeña elongación. Y eso que nos permite que estos dados sigan sobreviviendo, ¿no? Miren el tema de la pared. Si bien es cierto, este es un dado de media, este es uno de 3/4, pero igual no. La pared es más gruesa, ¿no? Y este es un dado blando, muy bien guión. Ya, este es un dado blando. ¿Ya? En ese lado. Ahora, cuando harían ustedes el tema de un ratchet, esto es un break a todo esto. Cuando yo tengo una herramienta que es una herramienta manual, un ratchet, ¿cierto? Un cricket. ¿Qué es lo que nosotros utilizamos? Esa herramienta la utilizamos para nosotros realizar un acercamiento o un ajuste. Un acercamiento. ¿Con qué debería realizar un ajuste? Con el torquímetro, correcto. Si yo utilizo una pistola de impacto que tiene 400 libras-pie de torque, ¿cierto? Tengo mi compresora, la habilité a 90 PSI, como me dijo el señor Ticona, usted tranquilamente, y hago todos sus 470 libras-pie, ya que se dio con el tema de la camioneta. ¿Ya habrá quedado simplemente con un torque específico o tendré que utilizar un torquímetro? ¿Esto brinda torque? Emite una fuerza,
hace un ajuste, hace un acercamiento, pero ¿quién le da el torque? Un torquímetro, ¿correcto? Es lo mismo, no he traído acá, pero por ejemplo acá. No, esto es muy pequeño. No creo que lo ven. Pero esta es una llave, en este caso es una llave de boca, ¿cierto? No se nota mucho, pero ustedes conocen una llave mixta, ¿cierto? Ustedes conocen una llave mixta, ¿verdad? Ya. ¿Qué tiene la llave mixta? Boca, corona. Ya. ¿Cuál de los dos lados se utilizará para el ajuste? ¿Y cuál se utiliza para el acercamiento? Corona. Corona es ajuste. ¿Y la boca? Correcto, ese es el correcto. ¿Ya? ¿Será permitido que ustedes apalanquen y utilicen dos llaves mixtas? ¿Pero lo hacen? No deben realizar ese tipo de actividades. Okay, el tema de apalancamiento muchas veces, en alguna oportunidad, en alguna empresa nos reclamaron, porque nosotros distribuimos también la línea SATA, ¿ya? Que es similar a Stanley, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros agarramos, estaba doblada, pues, ¿no? La llave, de la parte de la corona, que se quejaron, que por qué se dobló, señor Ticona, que no sé qué. ¿Qué es lo que han hecho? Nada, y vino pues el caballero, no, lo hemos agarrado como siempre, hemos puesto la herramienta, hemos utilizado esta. No hay garantía, ¿verdad? Lo mismo sucede, ojo muchachos, si es que por ejemplo nosotros comercializamos estas herramientas y se llega a malograr, qué sé yo, porque se corroe, por cierto, porque también les realizamos el mantenimiento, si es que se llegara a deteriorar, va a ser por una sola ocasión, por una sola causa. Si se oxida por dentro es ¿por qué? Agua. ¿Qué quiere decir? ¿Que no usaron qué? No filtro. ¿Cómo se llama? Sí, de hoy en adelante van a llamar FRE, ¿ya? Por favor. Ahí voy con el tema de no hay herramienta mala, sino mal utilizada. Me pasó en el tema de Santiago Rodríguez Banda, una pistola de encastre de 1 pulgada, bien grande, dicen Stanley ahí, a 90 PSI, por favor, siempre se levantaban las manitos. ¿Ya? Lo utilizaron, me llamaron a los 3 días. ¿Qué es lo que pasó con esa herramienta? Simplemente voló por dentro, reventó por dentro, ¿no? Cuando uno gira prácticamente las cabezas o el encastre, se van a dar cuenta que tiene topes, ¿no? Uno gira acá, tiene 2 topecitos. ¿Ya? Uno al momento de girar, entonces, ¿qué es lo que pasa? Parecía vías por dentro. Fuimos a revisar, tenía una compresora de semitornillo que les botaba los 170 PSI y su FRL, prácticamente su manómetro estaba al piso, todo desbarajuste. Entonces, eso me logra las herramientas. ¿Ya? Con el tema en este caso de las herramientas eléctricas, acá vamos a ver, por ejemplo, en este caso los principales accidentes. La capacitación más que todo es para que ustedes lleguen a cuidarse y el buen uso de ellos, ¿correcto? Cuando nosotros tenemos una herramienta defectuosa, si nosotros seguimos dándole, por ejemplo, a un taladro que su carcasa se rompió, va a pasar un problema, va a pasar un accidente. El no uso de protección personal, ¿no? El no tener el tema de EPPs, por ejemplo, ¿no? No tengo lo que es ¿qué utilizaría yo, por ejemplo, cuando utilizo un esmeril? Lentes, la careta facial, que es muy importante, ya lo vamos a ver por qué. El uso incorrecto de la herramienta y la manutención deficiente, perdón. Acá yo tengo un taladro, ¿cierto? Es un taladro de medio. ¿Qué es lo que hacen los compañeros? De repente ustedes van a ver, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Esto usualmente lo pasa como, ¿no? Me lo llevo, claro, sí, así vamos. ¿Será correcto? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el cable se llega a tironear. Si bien siempre tiene su recubrimiento, que simplemente está presionado por acá, pero al igual se llega a malograr con el tiempo. ¿Por qué es lo que hacen? ¿No? Están utilizando el equipo y lo lanzaron. Entonces, poco a poco, la carcasa se va malogrando. Acuérdense que a veces utilizamos de apoyo para poder impulsar. Si esto está roto, ¿qué va a pasar? Simplemente se van a electrocutar, ¿correcto? Por eso se refiere con el uso deficiente, o el uso incorrecto, perdón. Y la manutención deficiente. Díganme ustedes, cuando yo tengo un equipo eléctrico, ¿cada cuánto tiempo deberé hacerle mantenimiento? Después de cada uso. Puedo hacerle eso es un premantenimiento de cada uno de ustedes, que es el tema de utilizar la pistolita que les había comentado, ¿no? Hasta hace un momento. Pero ¿cada cuánto tiempo? Cada 200 horas de uso más menos 10 horas. Ahora, ¿cómo contabilizo eso? ¿No? Entonces se puede hacer no vamos a estar exactos, claro, no le vamos a poner un contómetro,
pero sí sé que, por ejemplo, entre los relevos y todo, ese equipo se utiliza 4 horas al día y les vamos sumando las 200 horas. Pasaron las 200 horas y pasa a un mantenimiento. De esa manera se trabaja estos equipos, ¿ok? Pero yo conservo mi equipo, yo siempre le hago y todo esto, correcto. Por eso existe una métrica exacta. No es que, por ejemplo, tú cuidaste más que Juan, qué sé yo, y lo vas a seguir, vamos a seguir paliando a Juan. Riesgos eléctricos generales, ¿no? Trabajar en lugares húmedos, no vayan a trabajar con equipos eléctricos bajo la lluvia, por ejemplo. El tema de conductores de aislamiento gastado, ¿no? Lo que les decía, si que yo jalo mucho un equipo, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a lastimar y simplemente va a quedar descubierto la parte eléctrica. Tiras del cable, justo lo que les decía, para desconectar la herramienta, a veces pasa. Es por eso que nacen los conectores industriales, ¿no? En este caso otro lo conocen con otro nombre. Meneque. Meneque de repente en sí es el nombre de la marca, pero ya lo estandarizaron. Así como los conectores Chicago de hace rato, ¿no? No tiene conector Chicago, no es conector Chicago. Y acá, por ejemplo, tirar el cable para desconectar la herramienta, conexiones sueltas o húmedas, o enrollarse los cables al cuerpo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Escuchen, no, me hace bulto, ¿no? Prácticamente los enrollo en el brazo y estoy trabajando. No, no es correcto. Pasa, sí pasa. Yo creo que no todos lo hacen, pero de repente a alguno se le ocurrió hacerlo y dijo, no, no es correcto. Tenemos un esmeril angular, tenemos 2 marcas ahí. Por ejemplo, el uso del disco incorrecto para cada tarea. Vamos a hacer un hincapié ahí. ¿Dónde está? Este es un disco de cuánto? Vamos a trabajar con 3. Muy bien, ahí había uno que dijo 9. Sí serían 4. ¿Este de cuánto es? ¿Qué tipo es? Galleta o de corte, correcto. Muy bien. ¿Y este es? De 7. Díganme ustedes, ¿será correcto que cuando este se gaste lo utilice para este y cuando este se gaste lo utilice para este? ¿Es correcto? ¿Lo hacen? No. Se están vendiendo, chicos. Pero mira, gracias por su sinceridad, pero no es correcto que lo hagan. Por una sola razón. ¿Quién me dice la razón? Levanta la mano. Por los RPM, las revoluciones, correcto. Acá dice bien grande, dice cuántas revoluciones tiene ese equipo. Correcto, esto tiene 4000. Y esta tiene 4400 y esto trabaja. Muy bien. Y esto trabaja 12.000. Correcto. Ese es el rango. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este equipo, si es que se llega a desgastar, no lo puedo utilizar para el otro porque trabaja a menos revoluciones que este otro, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Simplemente voy a ocasionar una fractura. Y díganme, señores, ustedes que hacen bien las cosas, por favor. ¿Será correcto que un disco de corte yo lo utilice como un disco de desbaste? No. ¿Lo hacen? Chicos, así suena a broma, suena para despertarnos y todo lo que ustedes quieran, ¿ya? Pero no lo deberían de hacer, no lo deberían de manejar de esa manera. ¿Por qué? Porque pueden ocasionar un accidente para ustedes. Acuérdense algo muy importante, sé que esta frase lo han visto cuando han ruteado, lo han visto por cualquier lado. Siempre hay alguien que los espera en casa. Soy huérfano, igual hay gente que se quiere. Hay amigos que te esperan el fin de semana, ¿sí? Las cariñosas. Aquí otra vez. Ya, tenemos acá un esmeril, perdón, sí, claro, un esmeril angular, perdón. Ya, un baby, correcto. ¿Qué es lo que tenemos acá? Este mango difiere algo de este otro mango, ¿cierto? Aquí está, ¿cierto? Este es un equipo en maquita que es de 4,5, justo tenemos un disco de desbaste, este es el que traía en José. Este es el mango, ¿no es cierto? Que es un mango normal. Y ahora tenemos otro. ¿Para qué será este tipo de mango? Absorbedor de impacto. Correcto, es un antivibratorio o para absorber lo que es la vibración. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros vamos trabajando con el tiempo, ¿qué va a suceder? Vamos a ir trabajando, no lo sentimos ahora, somos jóvenes, trabajamos, bueno, son jóvenes, ¿sí? Trabajamos, qué sé yo, va pasando el tiempo y después nos va a comenzar a doler el hombro. ¿Ya? Entonces, lo que se recomienda utilizar son métodos antivibratorios.
¿Quién me dice de estos equipos algo muy importante de ir? Correcto. Qué bueno, qué bueno. Así como su ángel de la guarda, por eso le llaman la guarda, porque va a guardar que no tengan un accidente. Y muchos, no quiero decir que ustedes, no, ¿ya? ¿Qué es lo que hacen? Le retiran el tema de la guarda. Me molesta mi vida. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hacen? No, se nos acabó los discos de 4:30, saquen la guarda, no hay que ponerle de 7 y seguimos trabajando, ¿no? Y lo malo es que todavía todos los suyos le calzan. No va a ser malo, ¿verdad? No le y en los taladros, por ejemplo, las brocas, bueno, que sean para un uso inadecuado a la tarea, tenemos brocas de metal, brocas de concreto, brocas de madera, hay algunas que estén mal afiladas. ¿Qué es lo que puede pasar? Que simplemente llega a torcer el equipo. Hay equipos muy potentes que pueden llegar a causar una lesión mínima, que ustedes ni cuenta se van a dar, pero con el tiempo van a decir, ¿por qué me van a dar? Y no es por otra cosa, continúa. La carcasa metálica mal aislada. Eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando se llega a fracturar, ¿no? Entonces, todo equipo tiene, por ejemplo, conexión eléctrica por dentro. Tiene un inducido, o de otro nombre que se llama, es un rebobinador, que es un motorcito, es un motor, o le dicen la piña, ¿no? También. No contar con la cantidad piña, no contar con la cantidad tipo de brocas necesarias. ¿Qué es lo que ocasiona esto? Yo tengo un taladro, como ese es el caso. Yo tengo un taladro, el tema de la broca, y tengo una broca pues de 6 milímetros, ¿no? Voy a ser exagerado, ¿ok? Y necesito hacer un hueco de 10 milímetros. ¿Qué es lo que hacemos? Correcto, no es lo correcto, ¿ok? A eso sí. No contar con la cantidad de brocas necesarias. Ustedes tienen que tener su set completo del tipo de trabajo que ustedes vayan a realizar. Tienen que, correcto, a veces pasa que no lo compran, pero hagan su requerimiento con anticipación. O de almacén muchas veces he visto que en algunas empresas lo paran chancando, ¿no? Oye, tienen que tener sí o sí esto porque lo necesitan. Está en ustedes ser responsables y hacer cumplir las responsabilidades a los otros compañeros. Sé que suena parodia, sé que suena juego, sé que lo han hecho, pero la idea es que ustedes no lo hagan y lo puedan. No me gustaría ver a una persona acá, traerlo acá, ponerlo frente y que diga, sí, realmente me pasó esto, pues, ¿no? Que tenga realmente una reacción, porque pasa tipos de accidentes, que hay mutilaciones, ¿no? No es lo adecuado. Bueno, algunas partes que nosotros acá reconocemos, el mango, que en algunos ya tampoco ya ni lo utilizan por el tema del fuego, ¿no? La sierra circular, en este caso tiene algo muy importante, bueno, en este caso es usar el disco incorrecto para la tarea, no usar el casquete protector. El casquete protector o guarda, ¿no? El tema de la guarda, que muchas veces, en algunos casos, no es el caso de ustedes, no trabajan creo con madera, simplemente le ponemos un lapicero ahí para poder aguardar la guarda, aguantar la guarda. El montaje incorrecto, la falta de casquete protector, el no uso de elementos de protección. El uso de elementos de protección es muy importante, el tema de los lentes, el tema de las caretas, como lo dijeron, el tema de los guantes, ¿no? Y el tema de utilizar las mangas y los tapones, los problemas auditivos. Algunas partes, como les decía, es muy importante el tema de la voz. La tronzadora. Lo propio, si ustedes se dan cuenta, todos estos equipos de corte tienen el tema de la guarda porque es un elemento propio del equipo que los va a proteger, ¿no? Entonces, y buscamos en la forma fascinerosa de seguir trabajando, de privarnos de esta seguridad. No lo hagan, ¿okay? Ya, por ejemplo, ¿qué es lo que puede pasar? Si es que yo utilizo un disco cuando ya está a mayores revoluciones, cuando ya está desgastado, puede llegar a fracturarse. Algo que les decía hasta hace un momento con el disco de desbaste y con el disco de corte. Si yo utilizo un disco de corte como desbaste, simplemente voy a comenzar a dañar ese disco. Las hebras de ese disco se van a dañar y así por más sanito que esté del otro lado de la parte de corte, ese disco va a reventar, ¿no? Algunas partes que nosotros vemos acá, ¿no? El botón de bloqueo, la guarda, que les había dicho.
En los mantenimientos, hace rato conversábamos con las pistolas de impacto y ¿qué se llama? Con las herramientas eléctricas. Nosotros tenemos un mantenimiento preventivo, y el mantenimiento preventivo, cuando nosotros lo hacemos desde nuestro lado. Tengo un wiper, tengo un trapo, simplemente lo puedo limpiar, simplemente lo puedo sopletear. Ese es un premantenimiento al mantenimiento preventivo que el equipo tiene que pasar por las 200 horas más menos 10 horas que les había comentado. 1. 2. El mantenimiento correctivo, a veces hay por alta tensión, voló una piña, ¿no? Por ejemplo, voló el tema del motorcito, del motor, y simplemente que puede pasar por un rebobinado o por el desplazo de otra piña, ¿no? Entonces, en ese caso, eso sería ya un correctivo, o le dañaron el tema del cable, ¿no? Sean cuidadosos con sus cosas. Si lo jalo hacia el equipo puede estar sano, pero puede simplemente desconectarse, ¿ok? Algunas consecuencias que se podrían generar por el tema del uso de las herramientas, ¿no? El tema de lo que son las heridas, los golpes, lo que les había comentado, las laceraciones, las amputaciones, la hipoacusia, que es el problema auditivo, ¿okay? Algunas quemaduras, estos desórdenes musculoesqueléticos que les decía en el tema de la vibración, trastornos por vibración lo propio y las patologías pulmonares. Si es que voy a agregar, si es que voy a estar en un sitio de soldadura, que también puede ser, simplemente utilizar miren muchachos, o sea, hay gente que tiene problemas pulmonares y que va a pasar más adelante. Entonces, es bueno, en ese momento decir, pero si yo no fumo, ¿no? Yo no hice esto. ¿Pero que te soldabas y usabas mascarilla? No. Soldabas, y van a decir, no, ya no pueden hacer así, ¿no? Evitar ese tipo de errores. Evitar ese tipo de errores, ¿no? Ahí, por ejemplo, ustedes pueden ver. Colabora siempre, Baracho. ¿Cómo se llama el amigo? Bueno, esta es una prueba, no creo que realmente lo hagan, pero los problemas que se utilizan, que se ocasionan, perdón, acá, por ejemplo, ¿qué faltó? Lo que su compañero les dijo. La careta, ¿cierto? Acá lo propio. Lamentablemente suele pasar. De 100 pasará con 10, pero más. 10 que se estaban durmiendo, seguro. Acá están despiertos, ¿no? Vamos a ver unos videitos por ahí. Sanos. A ver, acá chicos, hacemos un poco de silencio, por favor, y lo vamos a ver. A ver. Está fácil, está en inglés, pero igual lo van a entender. Me van a decir los errores que ustedes van a visualizar. ¿Qué es lo que pasó ahí? Díganme los errores. Isco, y es justamente lo que decían hace rato, que también ustedes lo hacen, no lo hagan. No tiene el tema del mando. Otro. Por ende, cuando se fija muy grande, tampoco va a tener el tema de la barra, correcto, ¿cierto? Ya vamos, ¿qué más que me dijeron? La careta, ¿sí? El otro podría ser el disco húmedo. Podría ser por la unidad también. Con vencido. El diámetro debería ser este, pero se excede. Entonces, 4,5, 9,7, no tiene el tema de la guarda, lógico.
It ensures you don't attach a larger grinding wheel than permitted. Over-rotated wheel can explode, sending shrapnel with enough force to maim or kill. Ah, lo bueno que no suelta la herramienta. Ahí va. Ahí va el tema, ¿verdad? No tiene el tema de la borda. Los RPM del disco son distintos, ¿correcto? Y justo lo que mencionaron, el equipo de protección. There's always time to do it right. No es mucho lo que ustedes dicen, pero sí hay el tema de imprudencias acá de ese lado, ¿no? Por ejemplo, si hubiera una persona de ese lado, lastimado, ¿verdad? No va a tener hijos. Se ha mordido la madre. El sentido en el que va el cope, ¿ves? Lo bloco, ¿no? Entonces simplemente y dispara porque va encima de la madera, va encima de él, ¿no? Suele pasar, bueno, a veces con el tema de las fileteadoras, pues. Advertencia. Circular, no, pues. Eso no queda fresquito, tápate. Apto para mayores. Para no cardíaco. Para mayores. La toca no era. Aguas, aguas. ¿Qué se olvida? Regresa. ¿Qué hubiera pasado? Ahí no solamente no hubiera tenido hijos, ¿verdad? La importancia que tiene la guardia, voy a Medio chileno, pero así como hacen mucho, por supuesto que esto no se recomienda nunca, pero solamente para que vean lo importante que es en el momento de una patada, ya que esta guardia nos va a salvar la pierna o cualquier parte de nuestro cuerpo que entre en contacto con la hoja en el caso de que la sierra nos rebote hacia atrás. La vamos a fijar aquí con un lápiz, que es lo que la gente hace comúnmente en los trabajos, y van a ver como al momento de la patada la guardia va a quedar arriba, y no va a haber nada para protegernos. Segregación de corte, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa ahí? Podría llegar a saltar y mutilar la pierna. Entonces pasa. Los accidentes siempre van a estar presentes. También les empecé la ponencia diciéndole lo siguiente, ¿no? Nosotros los riesgos los exterminamos, no, los minimizamos. De esa manera funciona, ¿ok? Entonces, muchachos, prácticamente con eso sería todo. ¿Ya? ¿Alguna consulta hasta el momento? ¿Alguna pregunta por ahí? Ahí está el famoso ángulo. ¿Qué ángulo será? 90 grados. El 90 grados es el que siempre tienen que manejar conforme se acomoda. Por eso tienen ustedes dos hendidures, ¿no? Para el zurdo o para el diestro. Simplemente ustedes van a realizar el corte a 90 grados. A 90 grados de lo que están cortando. A 45, ¿no? No deberían utilizarlo Porque si está así, son a 35 grados, eso es lo que son 90 grados, 30-35 grados en el tema de desfase, ¿no? De esa manera tendría. El tema de los discos galletas que se prende el niño, yo tengo entendido que los discos galletitas se usan para cortar niños. Los vecinos son más duros que ¿Por qué los han prohibido? Pasa
justamente por las bromas que nosotros estamos conversando, bueno, pues suena broma, que no es una broma, es una broma, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Si tú hagas un disco galleta, que es lo que dicen, lo utilizas como desbaste, lo debilitas y es más propenso a los accidentes, ¿no? Por ejemplo, en Mina, en Antapacay, hasta hace unos 6, 7 años, prohibieron el uso de las High-Tor hidráulicas. ¿Por qué? A ver, tocando un poquito el tema, una High-Tor hidráulica o una herramienta de torque controlado hidráulica, ¿cuántos PSI ustedes creen o saben? 15.000. No, ese es el torque de libras-pie que nosotros tenemos que aplicar, ¿ok? Pero por ejemplo, cuando nosotros utilizamos, el equipo tiene también lo que es una bomba hidráulica. En este caso esto es un FRL, ¿cierto? Trabajamos hasta 90 PSI, por eso es lo correcto, ¿ya? Prácticamente en una herramienta de torque controlado, se controla el torque bajo libras-pie que nosotros calibremos, ¿no? Esta bombita llega a botar 10.000 PSI. Y con 90 PSI nos va a doler más que a la espalda. Imagínense con 10.000 PSI. Pasó que se fracturó porque High-Tor antes utilizaba las mangueras de color negro y no tiene visibilidad. Hoy por hoy son fosforescentes, ¿no? Tienen un color fosforescente. ¿Qué se llama? ¿Qué es lo que pasa? Que simplemente apenas tengo una grieta, se nota porque son de color, un color verde limón. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se va a agrietar y se va a notar. Hay que cambiarlo. En ese tiempo eran negras, ¿y qué pasó? Que un operador que simplemente prácticamente le mutiló la mano, ¿no? Por la presión que vaya a tener. Entonces, y se prohibieron el tema de las High-Tor hidráulicas, o sea, o se prohibieron las herramientas de torque controlado hidráulicas. Las activaron nuevamente hasta hace 4 años. ¿Por qué? Porque ya también era de uso. A razón de eso, High-Tor sacó sus herramientas de torque controlado, pero en neumático. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a realizar lo que es un pequeño sorteo. ¿Ya? Todos. Ustedes.